Aviso importante. Este episodio trata temas relacionados con la intimidad femenina desde una perspectiva cristiana. El contenido puede no ser apto para menores de edad. Se recomienda discreción del oyente. Las mujeres atraviesan por una serie de cambios físicos a lo largo de sus vidas y esto conlleva o representa un reto no solamente para ellas como mujeres, sino que tienen un impacto en su vida matrimonial y familiar también. En el episodio de hoy vamos a tratar de entender mejor cómo esto impacta a su entorno y qué podemos hacer al respecto. Bueno, en realidad eso es todo un tema interesante, porque los cambios que la mujer experimenta tienen elementos biológicos, elementos emocionales y por supuesto espirituales. Y por eso, querida Carol, tenemos un invitado muy especial y es el doctor Fuertes. Mi amigo, el doctor Fuertes, Juan Fuertes es además de creyente y un excelente consejero bíblico, es médico ginecobstetra y yo tuve el placer, Carol, entonces tú lo sabes, pues yo creo que tú lo sabes. Cuéntame. Bueno, que Juan fue quien escribió el prólogo de mi libro, Puro Sexo Puro, y yo me siento muy halagada por eso. Y él es como parte de todo este proyecto y fue de mucha motivación para mí por el tema de sexualidad. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, gracias a Dios. Y realmente para mí fue todo un honor y un placer poder participar en este libro, tener que leerlo completo, uno de los primeros y disfrutarlo y viendo cómo estaba plasmado todo lo que en 17 años, casi 20 años de profesión, yo había podido interactuar con las pacientes, sus esposos, su familia, poder verlo plasmado en un libro fue como un alivio en mi alma y fue algo magnífico para mí, realmente. Bueno. Muy, muy poderoso todo lo que está escrito en ese libro. Sí. Es un buen recurso, sí, sin duda alguna. Gracias, doctor Fuertes, por estar acá. Así que, ¿qué les parece si vamos entrando entonces en materia? Entendemos que el diseño del cuerpo es precioso, es maravilloso, pero no necesariamente así se siente en las etapas de la vida. La mujer, nos vamos a enfocar en las etapas de la mujer que atraviesan desde el periodo del embarazo hasta la menopausia. Exactamente. Nos vamos a dedicar a ver cómo atravesar esas etapas y cómo sobrevivirlas, porque muchas veces se siente como algo tedioso, como algo de lo que quisiéramos escapar. Así que para hacer un recorrido muy rápido, porque estoy segura que ya muchas mujeres se pueden identificar. Claro. ¿Qué te parece, Cornelia, si empezamos recordando, por ejemplo, el embarazo? Sí. Para quienes no lo saben o quienes no lo han vivido todavía. Cuéntame. El embarazo representa un cambio físico fuerte para la mujer. Ya de por sí, desde el momento en el que uno se entera que está embarazada, uno sabe automáticamente que el cuerpo va a cambiar físicamente. Y tiene su parte asombrosa el poder ver y observar cómo el cuerpo es capaz de portar vida y apreciar el diseño de Dios y apreciar al Dios creador a través de ese proceso. Pero eso también lleva a la mujer a experimentar otro tipo de desafíos. Hay cambios hormonales que son reales, que alteran mucho de la manera en cómo nosotros ya funcionábamos hasta ese momento. Y así continúa este proceso hasta llegar al punto del parto. Claro, y el posparto entonces hace un lío también, porque entonces hay otro cambio hormonal que ocurre de manera drástica, que afecta las emociones, y luego entonces no nos estamos recuperando de este posparto cuando descubrimos que tenemos lactancia y malas noches. Y entonces este cambio hormonal también de acostumbrarnos a este ritmo, este cerebro que no está durmiendo, estar alerta todo el tiempo. Es una etapa, y la lactancia es una etapa, no es una etapa de un día, ni de 2, ni de un mes, ni de 3. Porque aunque no sea lactancia materna, como quiera, el cuidado de un bebé toma tiempo y después la crianza y todo eso, y al final entonces la mujer tiene este tema de la menopausia, que también es otro cambio hormonal, es otro ajuste que la mujer tiene que manejar con todo este tema de los sudores, los cambios de ánimo, el estado, o sea, y todas esas cosas. Definitivamente es como que la mujer en su etapa de vida tiene varias vidas. O sea, como
Sí. Es como, ok, hoy soy niña, después adolescente, después entonces estoy embarazada, después estoy casada, después estoy embarazada, después estoy en posparto, después soy madre, entonces después estoy en menopausia. Y es como, ¿cuáles son las situaciones que se dan en cada una de estas etapas? Es como una persona nueva. Pareciera que estamos como finalmente adaptándonos cuando ya viene un cambio nuevo. Ya viene la próxima. Entonces, empecemos, Cornelia, contigo y con el doctor Fuertes. Yo quiero que usted intervenga también en cualquier momento. ¿Cómo podemos entender estas transiciones, estas estaciones a lo largo de la vida a la luz de la palabra? Tomando en cuenta que quizá muchas veces como mujeres hemos escuchado desde pequeñas que, bueno, es que esto es parte del pecado, el parto va a doler, la vida es así, como que es algo como que yo tengo que asumir, pero muchas veces con un sentido de tú sabes, no lo abrazo con gozo. Claro. Sino es como algo que pesa y que es una carga. Esto es consecuencia del pecado, esto es algo biológico. ¿Cómo podemos empezar por ahí? Todas las anteriores. Exacto. O sea, hay un poco de todo eso. Ciertamente hay muchas de las consecuencias que si no estuviéramos en un mundo caído fuera más fácil. No lo podemos negar. Pero también todo este proceso evolutivo que Juan decía que somos diferentes mujeres a medida que pedimos la vida es diseño de Dios. Yo no creo que eso estuviera fuera del diseño de Dios antes del pecado. El hecho de que nos desarrolláramos y tuviéramos todo este proceso, el hecho de multiplicar y llenar la tierra implicaba embarazarse, tener hijos, cuidar, dar lactancia. Eso fue antes de Génesis 3. Y eso fue antes de Génesis 3. Antes del pecado, antes de la condenación, antes de los castigos. Así es. Definitivamente. Entonces hay un aspecto que sí es cierto que el pecado lo complicó, pero también es cierto que esto es algo natural y no debemos como satanizarlo todo, ¿no? Y vivir como quejándonos y renegando de la vida y que Dios hizo y la forma en que Dios ni hacer lo mismo que Adán y Eva, de culpar a otro. Ay, Eva, por ti yo estoy en esta situación. Realmente es algo que Dios había diseñado y que el pecado lo ha complicado y que el pecado lo ha hecho más profundo, pero que era algo que iba a tomar un sacrificio. O sea, el cambio de la mujer, el cambio en todas sus etapas era algo que iba a tomar sacrificio, que iba a tener cambios y que iba a tener cambios de emociones, cambios emocionales, cambios de su cuerpo, cambios físicos. Eso estaba diseñado. Que el pecado profundizó esta situación. Bueno, eso es cierto. Pero entonces, un poquito, Juan, viéndolo quizá por cada etapa, ¿cuáles son los efectos más comunes? Por ejemplo, en el embarazo. Tú que ves las mujeres desde antes de embarazarse, la ves durante todo este tiempo de embarazo y luego cómo ocurre en el posparto para ir viendo cada etapa. ¿Qué efectos tú ves? Bueno, realmente en la mayoría de los casos, la mujer que se está preparando para un embarazo está muy emocionada. Bueno, no nada más la mujer, está emocionado el esposo, la familia, si tiene hijos, los hijos, todo el mundo se involucra en esta situación. Pero cuando llega la verdad del embarazo, muchas dicen, yo no me acordaba de esto, o yo no sabía que esto era así, o si me lo hubiesen dicho, no, mucha gente se lo dijo y aún así tú entendías que tú ibas a poder sobrellevarlo y comienzan todas las... Y tomando en cuenta que son 9 meses, no es una semana. 9 meses, exactamente, y que los 3 primeros son muy terribles, porque esa elevación de los estrógenos, progesterona, hace cambios, vienen los malestares, viene el cambio en el paladar, en el olfato, en todo. Entonces, es algo como... Es un torbellino de situaciones que pasan, que ellas creían que estaban preparadas para eso. Y aún habiendo tenido la experiencia, y es algo nuevo. Yo siempre digo que todos los embarazos son de primerizas. Sí. Exacto. Porque todos pueden ser diferentes. Cada uno trae lo suyo. No necesariamente son iguales. ¿Y te ha pasado que alguna mujer, como cuando está llegando al tercer trimestre, como que medio se acostumbró un poquito? Sí, eso pasa. Y entonces da luz. Llega. Pero es cuando ya se asoma la siguiente. Cuando yo siempre le digo ya en esa etapa, le digo... ¿Ya estás disfrutando del embarazo? Y dice, sí, estoy disfrutando del embarazo. Y yo me quedo, ok. Qué bueno, disfrútalo por esta semana. Porque lo que queda. Porque ya viene. Y entonces en el posparto, ¿qué es lo que ocurre al sacar esa placenta? Que esta mujer cambia. Hay cambios radicales también y todo debido a las hormonas. Si le vamos a echar la culpa a alguien, tiene que ser las hormonas. Después que la mujer tiene 9 meses con niveles hormonales elevados de progesterona, de estrógeno, de todas las sustancias que se presentan en el embarazo, pasa el embarazo,
pasa el parto, pasa la cesárea, sale la placenta, empieza de manera estrepitosa a caer todos los niveles hormonales. Eso hace que haya un cambio nuevamente emocional, mental, físico, que distorsiona toda la vida de la mujer. Tanto así que en las 2 primeras semanas está descrito lo que se llama el baby blues, que es como una pequeña depresión que es normal, que van a pasar todas, que algunas ni siquiera se dan cuenta porque no tienen el tiempo para pensar notarlo en ellas. Y son cosas que suceden y que van a suceder. No importa quién tú seas, no importa qué tan fuerte, qué tan preparada tú estabas. O sea, Entendemos entonces que hay cambios físicos que ocurren en nuestro cuerpo. Es una realidad que no podemos negarla, no podemos ocultarla. Pero también estos cambios conllevan un impacto en el entorno donde se encuentra una mujer. Esto tiene un impacto en la vida matrimonial para aquellas que se encuentran en una relación matrimonial y también a su núcleo familiar, pensando en hijos, incluso en las relaciones con los más cercanos. ¿Qué podemos hablar del impacto que estos cambios en la mujer tienen en aquellos que les rodean? En la familia. Bueno, yo te diré que yo he tenido muchos casos de hombres que van a la sesión terapéutica con sus esposas, ya con hijos grandecitos, ¿no? Que cuando revisamos por qué tenemos esta crisis, si están en una crisis matrimonial, y tratamos de revisar la historia de este matrimonio, en muchas ocasiones el hombre dice después, a partir del primer embarazo, nuestra vida cambió. Y bueno, doctora, para bien, porque llegó nuestro primer hijo y todo muy contento, pero ella y yo empezamos a tener problemas, chocamos muchísimo, no nos entendíamos. Así que realmente este primer bebé, que es una bendición, que queremos y todo, si no sabemos manejar bien esa dinámica y todas estas hormonas que tú acabas de decir, pues claro, y si el hombre no sabe cómo entrar y si la mujer no lo deja entrar, no sé cómo ha sido tu experiencia con las mujeres con la lactancia y eso, pues por supuesto, como que el matrimonio la gente tiende a separarse. Hay hombres que me dicen, no, yo la dejé tranquila porque yo sentía que cuando yo entraba, la cargaba más. Entonces, como que, bueno, pues hazlo tú con tu mamá o qué sé yo. Y emocionalmente hay muchos matrimonios que se han ido desconectando con eso. No sé cómo... Así mismo es. Bueno, en estos días, en este tiempo, pues, gracias a Dios, las parejas se preparan mucho más para recibir un bebé, tienen más información. Y de hecho, a veces muchos mitos ya no son llevados como una realidad por parte de los familiares y todo eso. O sea, que casi siempre ellos pueden llevarlo. Aún así, y aún tú crees que estás preparado para esos cambios, crees que ya leíste lo suficiente, crees que tienes todo el conocimiento. Cuando llega a la realidad del cambio, la realidad del posparto, de la lactancia, de un bebé que en un principio cada hora y media, cada 2 horas está llorando para pedir comida, no importa la hora. El esposo que quizás empieza ya a tener la necesidad de querer estar cerca de su esposa, de ser también que se le preste la atención que antes tenía. O sea, es algo que realmente hace cambios sumamente drásticos en la vida, realmente en la vida de pareja y realmente lo hemos visto mucho. Yo siempre pregunto, o sea, yo le pregunto cómo va todo y cuando le pregunto todo, a veces soy directo y le pregunto cómo va las relaciones sexuales. O sea, tu vida sexual, cómo van ustedes, cómo van. ¿Y no hay alguna que te dice, ay doctor, yo no estoy en eso, no? Tengo el hombre a dieta. El hombre a dieta. Ahí yo me preocupo, ¿no? Yo me preocupo, yo cambio mi semblante y yo le digo, eso no es correcto. Yo sé que no es fácil. Señores, yo sé que no es fácil. O sea, no porque soy mujer, porque no lo puedo sentir, pero por tanto que lo he visto, yo sé que no es fácil. Pero el hecho de que ellas sepan que tienen que tratar de hacer el ejercicio, de volver a reconectar en su matrimonio, en su vida familiar, como tratar de integrar todas las piezas al rompecabezas. Si no lo hacen, entonces las piezas se van a perder y eso va a traer muchos problemas. Pero yo creo que algo que puede ayudar ahí es que esta mujer permita que este hombre entre al cuidado del bebé, a la vida de ella de este momento. A ser parte de la vida que está viviendo. familiar. No sé si te ha pasado, pero hay hombres que se quejan de eso, de que no me deja entrar. Dice que yo no sé hacerlo bien, que yo no sé cambiar pañales bien, que yo no le saco los gases al bebé, qué sé yo. Y eso le crea inseguridad a un hombre y bueno, ella se pasa su noche entera sola.
Y hay otras mujeres que dicen, no, es que él trabaja y él es que tiene que descansar. Y yo le digo, y mañana en la mañana tú no tienes que trabajar con este bebé todo el día. No, y también está la parte cuando sí el esposo está dispuesto o sí se le permite, pero entonces tienen temor. O tienen temor una de que no lo estás haciendo bien, o tiene el temor él de que lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Y eso vuelve otra vez y carga la atmósfera, porque la mujer, todo se desvía a que la mujer tiene que estar atenta a todo y ella lo siente de esa manera, sea real o no. Y eso también es algo que justamente ahí quería llegar yo también, porque estamos entendiendo que hay una realidad física, entendemos que hay un impacto en nuestras relaciones y también hay algo que sucede en nuestro interior. Nuestra vida espiritual se ve afectada también. Es una etapa muy común en que las mujeres empiezan a experimentar ansiedad, temores, depresión, porque las cosas cambian y el mundo que ellas conocían empieza a cambiar, y entonces hay muchos más elementos que tomar en cuenta y muchas se abruman y pierden el control que quizá pensaban que tenían antes. Y tienden muchas mujeres también a atribuir entonces comportamientos absurdos, mal carácter, cambios de humor, quizá el hecho de evitar el estar con nuestros esposos, de acercarnos a todo esto. ¿No? O sea, puede ser como la excusa más fácil o la carta que yo puedo sacar en cualquier momento, y es acabo de dar a luz, o tengo mala noche, o estoy entrando en la menopausia, ¿verdad? O estoy en la etapa de lactar, y es muy fácil. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo debemos de entender nosotros la relación que hay entre nuestros cambios físicos, hormonales, lo que está pasando, y nuestro pecado? ¿Y cómo deberíamos de ser capaces también de distinguir cuando ya es un asunto del corazón y no tanto de lo que está pasando por fuera? Bueno, algo que ayuda mucho a uno es si yo soy capaz de ser vulnerable, si yo soy capaz de decirlo, de decir, mira, me siento irritable, estoy que peleo, no me soporto ni a mí misma, cosas así, ¿no? Que las mujeres decimos. El hecho de yo admitir mi situación me ayuda a poder identificar qué me está pasando, y también me ayuda a admitir que yo no puedo sola, que es algo importante, que Dios nos pone situaciones difíciles para que nos acerquemos a Él, y nosotros tendemos a quererlo resolver nosotras solas. Ni siquiera le pedimos ayuda a nuestro esposo, o sea, que está ahí al lado y que te está ofreciendo ayuda. No, yo puedo. Entonces, cuando estamos cargadas, lo primero que tenemos que decir, bueno, me siento cargada. Y ciertamente hay impulsos hormonales, emocionales que tengo fruto de lo que está pasando, y además fruto de que quizás no he dormido más que un par de horas, es cierto. Pero siempre yo puedo, al admitir mi falta y mi pecado, decir, bueno, yo no he dormido bien y estoy irritable, perdóname. Perdóname que te hablé mal, perdóname que no te atendí, perdóname que te contesté el teléfono mal, o que te ignoré literal. Estoy como zombie hoy. Déjame ver qué puedo hacer para mejorar eso. O sea, que yo creo que el admitirlo, en lugar de creernos que somos mujeres superpoderosas, que todo lo podemos solas, ya nos pone en una posición donde el Espíritu de Dios nos ayuda a discernir hasta dónde esto es un tema físico y hasta dónde esto es como que un tema espiritual. Evidentemente. La verdad es que como el pecado cambió todo, y todo estaba diseñado para que la mujer tuviera cambios, pero el pecado ahonda esto, se hace más difícil poder determinar cuándo comienza lo espiritual, lo físico, lo emocional. Pero evidentemente hay ayudas. A nivel médico hay ayudas. O sea, hay cosas que ya tenemos en la mano como test para saber si una persona está entrando en una depresión postparto, en la etapa del postparto, o en cualquier etapa de la vida. Pero hay signos que son muy floridos de mucho llanto, mucha discusión, muchas peleas, mucha irritación. Son cosas que te van diciendo, ok, está bien, pero vamos a solucionar las cosas, como dice Cornelia, que pueden ser solucionadas. Descansar, déjame ver cómo te ayudamos, cómo te buscamos ayuda, cómo... Todo eso, cómo te distraemos, cómo cambiamos un poco el ambiente en el que estamos. Sigue así. Entonces, ahí tenemos que saber que
probablemente necesitamos una ayuda más profesional o un especialista al respecto. O tal vez un tema espiritual porque tengo una expectativa de que la vida es como yo quiero y que yo quiero controlar todo. Hay mujeres, imagínate una mujer muy controladora que no tiene hijos, que tiene un hijo ahora, que te llora cada rato, que tú quieres que este hijo sea perfecto, coma las onzas que tiene que comer, duerma las horas que tiene que dormir y no te está saliendo bien. Te pones irritable, te pones incómoda. Es cierto que hay un tema hormonal, pero también hay una expectativa de vida que está fuera de la realidad y que tiene que ver con tu pecado de orgullo, de que tú quieres que las cosas sean como tú quieres. Y Dios está utilizando toda esta situación para trabajar en tu santificación. Entonces, como que hay que entender, yo por lo menos entender, ¿cómo tú eras antes de tener el bebé? ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo tú pensabas que era? ¿Qué tú esperabas que fuera una vez que tuvieras tu hijo? ¿Cómo tú crees que esto iba a cambiar? ¿Qué es lo que más te molesta ahora mismo? ¿Cómo tú te ves a ti misma? ¿Tú te ves como una mujer fracasada, frustrada porque las cosas no te han salido mal o bien? ¿O tú entiendes que esto es parte de un proceso normal? Eso te va diciendo esa actitud que hay en mi corazón de querer que las cosas sean como yo quiero, porque yo soy mi propio ídolo. Claro. Y yo quiero que todo me quede bien y yo poder, qué sé yo, después decir en las redes o a las amigas que tengo una vida perfecta. Claro. Y Dios se encarga de dañarnos todo eso. Claro. Así Las que expectativas. De exponernos. expectativas irreales. Son irreales. Muchas veces son irreales. Cuando no se cumplen, si es una persona como la que Cornelia acaba de describir, eso es un detonante también para todos esos cambios y para toda... Sí. Doctor Fuertes, yo entiendo, por lo que he escuchado, que usted busca mucho el entender y llevar a sus pacientes a ver su vida no solamente como algo en donde yo funciono como un compartimiento, como esto es un tema médico, esto es un tema, sino una manera más integral. Y aquí yo quisiera preguntarle y pedirle que usted nos comparta a lo largo de lo que usted ha visto en su experiencia en el consultorio, ¿por qué es importante que las mujeres busquen intencionalmente el mantener este vínculo con sus esposos en todas las áreas, como se mantenía antes de que lleguen los hijos? Y lo pienso en maneras muy prácticas, como por ejemplo, estoy segura que muchas veces llegan mujeres que pueden expresar con usted cosas que quizá no han expresado con sus esposos. Ajá. Y eso, aunque muchas lo verían como normal, porque dicen es un tema para hablar con el doctor, en realidad debería de ser algo que podemos hablar con nuestra pareja. Claro. Y que sin darnos cuenta pudiera fácilmente empezar a abrir una brecha que luego desencadena muchas cosas hasta llegar a un punto en donde decimos, ¿cómo llegamos hasta acá? Claro. Eso es así. Definitivamente eso se da mucho y el ginecólogo obstetra en estas etapas es el que puede vivir y notar los cambios. Y asimismo, como Cornelia decía, bueno, ¿cómo tú eras antes de? Muchas veces el médico que la conoce de mucho tiempo ya sabe y puede alertar en esos aspectos. Pero ¿cómo tratar de ayudar a que esa persona o esa pareja o esa familia pueda no desconectar en todos los aspectos? O sea, pasó una etapa nueva, como ya dijimos, van a haber varias etapas, muchas etapas en la vida de una mujer. Si esa mujer no está preparada, esa familia no está preparada para cuando ve la desconexión, volver a unirse, va a ser más difícil. Entonces, estar atentos. Yo me imagino que tú has visto la diferencia de casos donde la mujer va a chequeo con su pareja, con su esposo, y su esposo está interesado, involucrado, hasta entra al parto, los videos que tú pones, y se marean y toda la cosa. y otras mujeres que van solas a las sesiones. No sé si tú insistes con que el esposo vaya o no, no sé cómo lo manejas, pero no sé si notas el efecto en ella una vez da a luz o durante el embarazo. El hecho de que la relación de pareja no esté conectada al proceso. Claro, es muy importante. Lo que pasa es que también eso es algo como muy particular. A veces los esposos en un primer embarazo están locos y cuidando,
pero también ya en un primer embarazo, con tantas visitas al médico, ya toma confianza con su médico, lo hace parte de su familia, Sí. y su esposa no necesariamente la puede acompañar por cuestiones de trabajo, pero evidentemente a veces sí se puede hacer el esfuerzo y no se hace, y eso sí trae muchas situaciones emocionales para la paciente, porque dice, este hombre me ha dejado sola. Y es más difícil conectar entonces en el momento de la lactancia. Exactamente. Y en las malas noches, ese papá que no estuvo Claro. involucrado. Y estar involucrado no es que papá tiene que ir a todas las citas Claro. de preparto. No. Porque entendemos lo que tú dices. Involucrarse es que aunque papá no está aquí, la paciente te está haciendo entender que este hombre está involucrado por la misma historia que tú estás recopilando, ¿no? Así mismo. Pero si eso no se da, ese posparto, esas malas noches, es más difícil que el hombre pueda conectar ahí. Y ahí Claro. se va rompiendo un poco la O la conexión. misma mujer que piense ya dentro de su situación que está atravesando su embarazo, piense, ok, ¿cómo va a ser el posparto? Sí. ¿Cómo va a ser en la lactancia? ¿Cómo va a ser luego Sí. de esto? Pero también recordar a toda mujer que todo tiene un tiempo. Ujú. Todas las etapas tienen un tiempo por cumplir. Sí. Y que ninguna va a ser eterna. Por más difícil que esté en ese momento, Claro. ninguna va a ser eterna. Claro. Y eso también puede ayudarlas a tener esa esperanza, que nosotros también tenemos que tener esperanza en el Señor, tener esa esperanza, ese regalo de que Estas son esto va a etapas, pasar. esto es una etapa. Esto va a pasar y esto es para mi crecimiento, para nuestro crecimiento. Sí. Y esto va a pasar. Y eso es bueno verlo Y Lisa, así, porque claro. entonces vemos que estas etapas son buenas. Claro. Que no es algo malo, que es algo que Dios ha establecido y que es bueno, nos ayudan a crecer. Nos ayudan a crecer. Somos muy fáciles para ver rápidamente todo lo negativo que puede conllevar y quejarnos Sí. y reclamar y muchas veces decir es que los hombres no pasan por esto, solamente nosotras las mujeres. Y yo quisiera pasarme un poquito ya a la etapa de la menopausia, porque pudiéramos decir, bueno, luego de un embarazo es muy fácil ver que surgió algo bueno, porque está tu bebé y el bebé y le tomo fotos y me deleito en ver esto que el Señor me ha dado. ¿Qué de bueno hay en la menopausia? ¿O cómo pudiéramos entender nosotros que cada etapa cumple los propósitos de Dios para nosotras como mujeres, para ese diseño que Él mismo creó y pensó de esa manera? Ajá. ¿Qué nos deja? ¿Hay algo bueno? Yo quiero pensar que sí. Sí. Lo hay. Y yo creo que es de las mejores etapas de la mujer. Lamentablemente hay muchos mitos, hay muchas malas expectativas de lo que es la menopausia, contando con que la menopausia es la última menstruación, pero también indistintamente usamos el término para esa etapa luego de que la menstruación se fue, aunque se llama climaterio, pero hablamos como menopausia como esa etapa. Sí. Y sí, hay muchas cosas buenas. Ya la mujer deja de tener, después que los ovarios dejan de funcionar, que dejamos de ver la menstruación, aunque hay consecuencias que pueden venir por eso, pueden ser consecuencias evitables o manejables en cuanto a la salud. Pero también hay cosas que dejan de ser riesgos en la salud. O sea, mujeres que tenían sangrados muy abundantes, sangrados uterinos anormales ya en esa etapa, dejan de ver la menstruación, y al dejar de ver la menstruación ya respiran, ya pueden tener otro tipo de vida, ya no tienen que preocuparse por situaciones de salud que se preocupaban antes, ya no tienes los cambios hormonales de sube y baja que tuvieron durante toda su vida reproductiva, desde la menarquia o su primera menstruación hasta esa última menstruación. O sea, ya tú vas a tener una vida nueva en Cristo. Ya tú vas a tener menos preocupaciones, menos situaciones, porque ya tú pasaste toda esa etapa, ya pasaste todos esos cambios emocionales, todos esos cambios físicos, los calores, los bochornos, la sudadera, la vergüenza. Ya pasaste todo eso y ya pasas a disfrutar una vida plena en la etapa que te corresponde. Claro. Sí. Tiene muchas etapas, no es un miedo el llegar a ese punto. De hecho, yo creo que muchas deberían de anhelar ya llegar a ese punto. Es como una meta. Además, Exacto. es un momento donde Es tú puedes verdad. como reflexionar tu vida
y ver y recoger como todas las cosas que tú has ido sembrando y recoger esa cosecha que Dios te ha permitido. Tus hijos ya están más grandes, tienes un matrimonio más maduro, tienes más tiempo para ti, te sientes más segura, eres una persona más madura emocionalmente y puedes servir a otras personas, tienes un legado que dejar, tienes personas a quienes puedes servir, puedes trabajar con jóvenes que se están casando y explicarle todo tu historia. Entonces yo creo que también es una etapa hermosa. Cada etapa, lo que estamos viendo, tiene lo suyo. Tiene su belleza, tiene su belleza. Lo que pasa es que la cultura como que va a lo negativo. Entonces no está viendo lo que está mal, pero en realidad viendo lo malo es muy todo bueno. el tiempo. Todo es muy bueno. Sí. Bueno, para terminar, yo quisiera que pudieran compartir algunas palabras finales de aliento pensando en estas dos facetas. O somos una mujer que estamos atravesando alguna de estas etapas, o somos la mujer que tiene a alguien más atravesando alguna de estas etapas. ¿En dónde encontramos aliento? ¿Qué deberíamos de estar haciendo unas por otras para no andar solas? Sí, lo primero es yo siempre pienso en la vulnerabilidad. O sea, la mujer que está pasando por todo esto debe admitirlo, expresarlo, pedir ayuda y dejarse ayudar. Entendiendo que Dios nos coloca en su familia, de la familia de la fe, nos coloca en una comunidad para que nosotros nos apoyemos unos a otros. La Biblia dice en Gálatas 1:3 que debemos sobrellevar los unos la carga de los otros para así poder cumplir la ley de Cristo. Nosotros no podemos vivir vidas aisladas. Entonces estas etapas nos obligan a conectar no solo con nuestro esposo, con nuestras madres, con nuestras suegras, con nuestras hermanas, con nuestras cuñadas, con las hermanas de la iglesia, pedir ayuda. Esa parte creo que emocional y espiritualmente es importante. Y bueno, si estoy en el otro lado, pues entonces estar disponible para eso. Y yo creo que la ayuda que se puede dar a veces es tan pequeña, pero es tan valiosa. El hecho de Dios poder visitarte y cuidarte el bebé media hora para que tú te bañes despacio. No que te bañes, ¿no? Y te eches agua, sino que te bañes despacio. O si estás en una etapa de menopausia, poder acompañarte, escucharte, orar contigo, no sé. ¿Qué otro tipo de cosas se podrían? Bueno, yo pienso así mismo. Lo primero que me viene a la cabeza, empatía. Sí. De este lado, del lado masculino y de la familia, es llegar a poder tener empatía para con esas etapas de la mujer y todo lo que va a sobrevenir. Yo siempre digo que aún nosotros somos especialistas que trabajan con la mujer y sabemos, tenemos todos los datos de lo que va a suceder en cada una de las etapas, aún así no estamos listos. Sí. No lo estoy. Y se hace difícil poder sostener a mi esposa en todo ese caminar. De hecho, yo mismo a veces me desespero por una u otra situación sabiendo que eso es lo que viene. Claro. Entonces, el tener empatía y el poder llegar a poder brindar esa mano de amigo, eso yo creo que puede hacer la diferencia para con esa mujer cuando está en cada etapa. Esto no quiere decir que la mujer tiene que ser una víctima de la situación en que está viviendo, porque como dijimos, es el diseño de Dios. Simplemente que el pecado lo complicó un lo ha poquito complicado. Pero esta no es nuestra promesa. Exacto. Y debemos de seguir trabajando. Y aún en ese diseño de Dios vemos el propósito que Él tiene para la iglesia, para darnos una comunidad, para recordarnos que no estamos solas y no estamos llamadas a caminar solas. Así es. Y debemos de echar mano de eso que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Cornelia lo mencionaba hace un momento, llevar las cargas los unos de los otros, y llevar las cargas es llevar las cargas. Y lo menciono así porque muchas veces creemos que con decir, voy a estar orando por ti, o, ay, bueno, como que ojalá lo superes pronto. Tendemos como a subestimar realmente lo que es orar por alguien más y realmente llevar la carga de alguien más sobre mis hombros. Como estar ahí realmente, tender la mano en la manera en que la otra persona lo necesita. Muchas gracias, doctor Fuertes, por estar por acá. Cornelia, hemos terminado un buen episodio más. Ay, estas hormonas y las mujeres. Pero bueno. Que Dios nos ayude a abrazar este diseño y a poder andar y caminar como Él también espera que lo hagamos cada una de nosotras.